Hola, buenos días amigos y amigas. Bienvenidos a su Alberto Díaz Multimedios, una cadena de radio, televisión y periódico, digitales y físico, que hemos instrumentado y lo hemos registrado de manera legal. Hemos tenido el beneplácito de recibir un decreto del Poder Ejecutivo por vía de la Procuraduría General de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, que nos permite operar en la República Dominicana y para el mundo en materia legal, y es un instrumento del pueblo dominicano donde quiera que se encuentre para poder usarlo como canal de difusión de pensamientos e ideas que les permitan ser escuchados en una nación tan difícil y tan complicada como se presenta en los momentos actuales. Y hoy justamente tengo en mis manos un libro que siempre lo he mencionado. Históricamente se lo he referido a estudiantes, amigos, periodistas, colegas, escritores y a toda la población que le interese conocer sobre las ideas que mantuvo el expresidente de la República, escritor, maestro, comunicador, el doctor Joaquín Balaguer, quien fuese uno de los presidentes de mayor duración o funcionario de mayor duración en los puestos públicos de la República Dominicana, pasando por la cantidad de años que tuvo con el dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina, quien gobernó la nación de una manera recia y dictatorial durante 31 años. Luego, sus 12 años de caudillismo en el poder, luego del 86 hasta el 96, que son 10 años más, es decir, 22 de gestión, más los puestos de presidente títere en el gobierno de Trujillo, secretario de la presidencia, asesor, escritor, editor de los discursos emitidos por Trujillo en cada una de sus alocuciones hacia el pueblo dominicano, y muchas ideas que llegaron, como el caso de ser partícipe incluso en el blanqueo de la frontera, acontecimiento de 1947, a raíz de que miles y miles, se calculan 20.000 ciudadanos haitianos acribillados a quemarropa, fusilados en la frontera con el objetivo de controlar el flujo migratorio de la isla, o sea, de la república vecina que comparte territorio con nosotros en esta isla llamada Santo Domingo. Y lo que me preocupa grandemente, lo que me aqueja de una manera extraordinaria, la mente, la tranquilidad, el pensamiento, la conducta, la manera de pensar, es la forma de cómo precisamente los reformistas se han quedado callados a raíz de que, o en virtud de que, si hoy la República Dominicana se siente afectada por una gran cantidad de ciudadanos extranjeros, llámese haitianos, indocumentados, de niños y niñas, tirada en esta sociedad a su mejor suerte,
a ver qué sombra le cobija, es saber de que en la época de la industria azucarera en la República Dominicana, la temporada de los grandes ingenios, Central Romana, Catarey, etcétera, etcétera, muchos de esos braceros fueron contratados por el gobierno balaguerista o los gobiernos balagueristas, traídos aquí por zafra, por temporada de 6 meses, y que luego, terminado dicho contrato, tenían que ser remitidos de nuevo a su patria para luego, cuando se presentara otra nueva zafra cañera, es decir, para el corte de las cañas, actividad esta que no es de buen interés para los dominicanos porque no se ven en esa posición de corte de caña. Luego tenía el presidente o el gobierno dominicano que contratarlos de nuevo y así mantener las contrataciones de esos braceros para traerlo aquí a República Dominicana y luego devolverlo. Situación que de una manera, tal vez por comodidad del gobierno, tal vez con sus malas intenciones, no quiso devolverlo más a su patria, a su tierra, y lo que decidió fue quedarse con ellos en la República Dominicana de una manera ilegal, construyendo en los diversos bateyes del país todos esos lugares o casuchas de mala muerte donde se hospedaron esos ciudadanos haitianos. Allí comenzó la cría, la paridera y cría de niños y niñas sin ser declarados, sin ser regulados, sin un control, sin ir a las escuelas, sin ir a recibir el pan de la educación, sin recibir atenciones como seres humanos. Y entonces es cuando en esos quilombos comienza el maleficio de esto que hoy en día resulta ser una especie de sándwich donde nosotros los dominicanos venimos siendo como si fuéramos la salchicha. En este caso, que quiero explicar, tenemos millones de haitianos dentro del territorio dominicano, pero tenemos más de 11 millones de haitianos que están fuera del territorio dominicano y que están al lado nuestro, en la isla, en la misma isla, pero en la vecina República de Haití, lo que indica que en una situación de un posible enfrentamiento, que es lo que buscan ciertos sectores conservadores que luchan por el afán de que la República Dominicana se encuentre inmersa en un enfrentamiento con la República de Haití, y todo el mundo sabe, aquellas personas que tienen 2 dedos de cerebro saben cuáles son los propósitos de provocar esa litis en esas dos naciones, en un país endeudado extremadamente, un país que hasta sus aduanas están rentadas, los peajes, los puertos, en los aeropuertos, la mayoría de las cosas que están en República Dominicana están completamente comprometidas con países extranjeros, inclusive las
minas, los que hacen yacimiento de oro y de otros materiales como la bauxita y otros productos internos de la República Dominicana, entonces con un déficit fiscal extraordinario como el que tenemos y un endeudamiento, esto produce de que se encuentre la nación dominicana en un caos que no es justamente solo por los gobiernos actuales, sino que es un asunto que viene arrastrándose desde épocas muy remotas, y hay que hablar de aquella famosa danza de los millones, hay que hablar lo que se hizo en el año 96 para poder dinamizar la economía cuando viene un gobierno dejado en una crisis extraordinaria de los gobiernos balagueristas, y lo que tuvo que hacer el gobierno de ese entonces, el presidente Fernández, para poder dinamizar la economía con unas emisiones de recursos que todo el mundo sabe, la habilidad gubernamental y de Estado que hubo que ponerse en práctica para que el país no cayera en un desplome y no se cayera el gobierno apenas iniciado dicho gobierno del año 96-2000. Y ustedes vieron que ya al cabo de los dos siguientes años, 96-98, comenzó el desplome con una serie de habilidades que aquí en República Dominicana se utiliza. Si queremos quitar, por ejemplo, al director de la policía, viene un equipo de generales apandillados y mueven una estructura interna, comienzan los delitos, la criminalidad a acrecentarse, y usted dice, pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, sencillamente es para que se desplome el jefe o el director de la policía de ese momento. Y ustedes ven lo que pasó con aquel famoso general que iba para director de la policía, que tenía más posibilidades, donde otros internamente hicieron su patraña y lo llevaron al precipicio hasta terminar en una cárcel. Eso es lo que se ve en República Dominicana. Cada quien mete la zancadilla para que el otro no pueda llegar y lograr sus objetivos. Entonces, los gobiernos que han pasado han tenido que buscarse alternativa. Algunos han logrado pagar su deuda externa, y hay que recordar 1947, aquellos 9 millones y algo que pagó Trujillo. Hay que recordar al profesor Juan Bosch en el año 63, que pagó también su deuda externa, la del país. Pero en ese tiempo no existía el desorden que muchos funcionarios llevan a cabo en su ambición de obtener riquezas, poder descontrolado, desmesurado, y esto hace que esta nación esté en las condiciones que está. Entonces, ¿qué es lo que queremos presentar en este análisis? Simple y sencillamente, miren, y ese sándwich que termino de presentar, de que nosotros somos la salchicha con relación a la presencia haitiana dentro de la República Dominicana, es un tipo de actividad que se le carga a los haitianos, pero que en su esencia quienes tenemos la culpa somos los dominicanos corruptos, que si ustedes que comenzaron por la Junta Central Electoral, ustedes dicen, ¿cómo es posible que si un haitiano no trabaja en este departamento de cedulación o no tiene un familiar ahí dentro, cómo puede ser posible que a mí, por ejemplo, me clonen mi identidad, me pongan la carita de un haitiano que se llama Jeffrey Pierre, por ejemplo, y que luego se llame Alberto Díaz con el nombre de mi mamá, de mi papá, la dirección, etcétera, 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 y que se llame Alberto Díaz
y que cuando yo como dominicano per se vaya a buscar mi cédula, no puedo tenerla porque ya hay otro individuo extranjero que tiene mi cédula. ¿Quién lo hizo? Lo hizo ese haitiano, su mamá o su papá. Lo hizo un dominicano corrupto que trabaja dentro de la Junta Central Electoral, que por unos cuantos pesos le hizo un daño a Alberto Díaz, y entonces Alberto Díaz ahora tiene que empoderar o apoderar abogados para que ver si el magistrado que sabe real y efectivamente que esos procesos maliciosos se dan dentro de su propia institución, llámese la Junta Central Electoral, se pone ahora de que hacer un levantamiento, a mandar meses y meses y meses a ese ciudadano llamado Alberto Díaz, que no puede vender, comprar, sacar una licencia, una tarjeta de crédito, abrir una cuenta bancaria a su nombre, porque su nombre lo tiene, valga la redundancia, un ciudadano extranjero llamado haitiano, y que un dominicano corrupto de la Junta Central Electoral que trabaja en ese departamento por ganarse unos pesos le hizo un daño a un compueblano, un compatriota dominicano, y que real y efectivamente cometió el delito. Eso es una. La otra es, ¿cómo se justifica? El problema dominicano, de haitiano en República Dominicana, lo comparo con el problema dominicano en Puerto Rico. Y en 1991, justamente en el mes de enero, un día 8, del 8 al 10 de enero, conocí en Puerto Rico a un ciudadano dominicano que le decían el tiburón. Y le decían el tiburón porque era un lince manejando los viajes ilegales de Yola, donde se calcula que más del 50% de los dominicanos llegados a Puerto Rico de manera ilegal lo había introducido ese ciudadano de la zona de Samaná, que era un experto en viajes de yolas ilegales, y que le creó ese daño a la isla de Puerto Rico. Entonces, el problema de los haitianos en República Dominicana los manejan desde el gobierno balaguerista dominicanos, los que viven en gran parte de Santiago, que son propietarios del sindicato de guagua, que entre los martes y los jueves introducían decenas de guaguas llenas ilegales de haitianos, en combinación incluso con miembros del CEFRON, los famosos, con lo que supuestamente cuenta la República Dominicana como seguridad fronteriza, que nadie quiere dejar de estar en la frontera, aún viviendo aquí en la capital dominicana. Me refiero a esos guardias, y usted se pregunta ¿por qué? ¿Por qué yo voy a estar alejado de mi familia y de las cosas donde está la metrópolis del país? Vaya a ver qué significa eso, vaya a ver por qué ese interés marcado en que lo manden para la frontera a estar en la guardia del CEFRON o en el equipo de vigilancia, para que ustedes vean cómo esas personas en poco tiempo se hacen de un dineral abusivo a costa de los daños causados a la República Dominicana. Son dominicanos, esos no son haitianos, son dominicanos, ni son tampoco de Irán, ni de Kuwait, ni son de Estados Unidos, son dominicanos. Los que gobernaron, que supuestamente en aquel tiempo blanquearon la frontera, que mataron 20,000 haitianos, dominicanos. Los que les roban la identidad a los dominicanos para sacarles cédula haitianos, para que se llamen fulano de tal, siendo nombre extranjero, son dominicanos. Y estos que introducen los viajes ilegales, que son trata de blanca en su mayoría, violando la ley migratoria de la República Dominicana, no son directamente extranjeros, ni son estadounidenses, ni de Canadá, son dominicanos. Entonces,
todos estos dominicanos que viven trayendo haitianos para inscribirlo en escuelas, para ponerlo a trabajar en la construcción, para ponerlo a trabajar en casas de familia e inclusive en los patios, en las afueras de la presidencia de la República, son dominicanos. Y este libro que les recomiendo, que se llama La Isla al Revés, el mismo Balaguer, que fue causante de ese blanqueo de la frontera, ese que visualizó una realidad de que no es posible que entre dos naciones que comparten un mismo territorio, una extremadamente pobre y la otra extremadamente rica pero mal administrada, no es posible que exista la paz, la tranquilidad y que cada quien se encuentre en su propio territorio cuando hay uno que muere de hambre, cuando hay uno que le roban sus bienes, que sus administradores o quienes lo dirigen se roban su dinero, que no tienen atenciones médicas, que no tienen servicios sociales, que no tienen una buena gobernabilidad, una verdadera gobernabilidad, que no existen políticas sociales a favor de ellos, que no existe realmente la moral, el civismo, la costumbre y una serie de cosas que como seres humanos deben poseer. No es verdad que pueda mantenerse circunscrita en un territorio y que cuando esa hambruna y esa necesidad de ataque, no es verdad que se van a quedar de brazos cruzados y no rompan esa frontera y penetren al territorio, que tengan mejor bonanza, que tengan mejores condiciones, que tengan una región del Cibao fructífera y productora, que tenga real y efectivamente las posibilidades de que se le pueda mejorar su calidad de vida. Y eso ocurre con las fronteras México-estadounidense, eso ocurre con todos los países donde hay uno que está en mejores condiciones y el otro muere de hambre. De manera que lo que visualizó el caudillo de la política de la República Dominicana en la biblioteca de consulta de todos estos que se llaman ser presidente después de Joaquín Balaguer, ha dicho una realidad que a la corta o a la larga terminará ejecutándose si no existen cambios de política entre el presidente haitiano y los que gobiernan la República Dominicana. Lo que yo recomiendo como presidente o director de prensa de Alberto Díaz Multimedio es lo siguiente. Primero, que se castigue a cada uno de los empleados de la Junta Central Electoral que incurren por unos cuantos pesos en la clonación de identidad a dominicanos, a cientos de miles de dominicanos que no pueden realizar tareas sociales porque alguien le clonó su identidad y le dio esa cédula a un haitiano. Número uno. Número dos, que se castigue a esas guardias del CEFRON, de la policía o del Ministerio de Defensa que están en la guardia fronteriza por incurrir en el contubernio para que cientos de miles de ciudadanos extranjeros pasen por la frontera y lleguen a territorio dominicano con evidencia, porque existe la evidencia de que eso ha sido. Si no, pregúntenmelo a mí, que lo voy a presentar de una vez evidencia de que cómo es que una persona lo deportan hoy y ya mañana viene subiendo otra jipeta para arriba, y lo deportan hoy y ya el otro día viene subiendo para arriba. Entonces, algo se mueve ahí que es lo que está provocando ese daño y tiene que ser vigilado. Ahora ponen unos famosos drones, pero ¿para qué? Si a lo primero que hay que vigilar es a la guardia del CEFRON. A lo primero que hay que vigilar es a lo del CEFRON, porque son los que incurren en el delito. ¿O no se acuerdan lo que hacía Al Capone en Estados Unidos? Tomen eso como ejemplo y eso le dará una idea de qué pasa en la frontera. Otra cosa, a esos sindicalistas que son una red, una mafia, donde hay personas de la capital y hay personas también en contacto con esa gente de la Guardia Fronteriza que tienen sede en Santiago, que se apresen,
se le incauten todas sus guaguas y se castiguen por estar incurriendo en ese negocio rentable que le genera muchos millones de pesos en el estar introduciendo haitianos a la República Dominicana. Que se quite el abuso de el programa de regularización de extranjeros, en este caso haitiano, porque se ha convertido en un negocio. Que se reúna el presidente dominicano con el presidente haitiano para que esa problemática de esos crímenes crueles, violatorios a los derechos humanos, dejen de existir en una cantidad de una carnicería que existe en la República de Haití, donde viven picando a los ciudadanos como si nada importara, como si fueran chivos, cerdos, perros, de una manera abusiva. Que conversen y sometan una modificación a la constitución de esa nación, el Congreso Nacional de ese país, para que se quite el famoso ius sanguinis, para que se modifique esos artículos de que el haitiano es haitiano en todos los territorios donde vaya y no puede ser amparado por otras constituciones de las naciones a donde va, para que así de esa manera puedan ser regulados, nacionalizados y optar por otro tipo de bienestar que no les perjudique, que es una de las condiciones que tienen los haitianos de República Dominicana, que no pueden ir documentarse y esos niños andan por ahí con posibilidad de ser posibles prostitutas o delincuentes. Si le estoy mintiendo, visiten lo que se llama Palabé, Bienvenido, Caballón, Alto Nuevo, Lechería, Los Trinitarios, Bienvenido, y la zona de expansión, empezando por San Miguel, y eso le dirá a ustedes, le demostrará qué están haciendo esas chicas y esos chicos, porque no existe la posibilidad de obtener un buen trabajo en ningún lugar por las razones de ser personas, en su mayoría indocumentadas, que le sale más caro al gobierno dominicano tener personas en esas condiciones, y el flujo de enfermedades se prolifera, y del delito de robo, atraco, venta de drogas y demás, y la criminalidad, y le sale mucho más caro al país que utilizar unas políticas reales, unas políticas migratorias. Pero así como se recibe al presidente haitiano de República Dominicana y se conversa, y así como República Dominicana mete los comedores económicos para allá, mete a las empresas energéticas, así como le construye bibliotecas y hospitales, así también debe tratar de que a esos ciudadanos se le modifique esa constitución para que realmente y efectivamente tengan un mejor futuro, y no que lo convierta simple y sencillamente en un programa que genera recursos a través del programa de regularización, que no es otra cosa que simple y sencillamente un bobo que se le está dando a esa ciudadanía. Cuando un dominicano va a Estados Unidos, Puerto Rico, otras naciones, opta primero por una residencia temporera de 2 años o de observación en el caso de Puerto Rico y de Estados Unidos, luego de una residencia permanente y luego de una ciudadanía, que es el derecho que debe tener cada ciudadano que migra a una nación, en este caso. Entonces, el problema de los haitianos, que tanta bulla se le ha dado ahora en estos últimos días para tumbar un problema de política, que esto es lo que se da siempre en la República Dominicana, cuando hay un tema en el tapete de asuntos políticos, de violación de políticos, de otro caso, se introduce el tema de la guerra entre Haití y República Dominicana, y salen a reducir una serie de videos, aparecen otros casos para tumbar un tema que ha sido número 1, que ha ocupado la palestra pública y la primera plana de todos los medios de circulación nacional, como es el caso de lo ocurrido el día 6 pasado en las elecciones de la República Dominicana. Buenos días, y espero que le haya gustado nuestro comentario.